empezar a hacer la grabación. Voy a compartir la pantalla. Esperen, cierro esto. Me avisan cuando ya vean la pantalla. Ya, pero... ¿Listo? Bueno, tengamos en cuenta que lo que nosotros vamos a hablar es de todo el continente americano. Tanto en mi espalda como en lo que ustedes ven en la pantalla se refleja ese continente, ¿cierto? Ya sabemos nosotros que obviamente este continente vivió muchos procesos. El primero de ellos fue cuando se dio el periodo indígena, ¿cierto? Donde estuvieron mayas, aztecas, incas, familias lingüísticas en Colombia, ¿cierto? Pero que este continente, a pesar de que tuvo muchos años, todo este periodo indígena, vinieron posteriormente, y con fecha exacta, el 12 de octubre de 1492, los españoles, aunque se consideran que no fueron los primeros en llegar, porque se considera que los vikingos también llegaron, pero que nunca se dieron cuenta de dónde está. Solamente los españoles son los que se van a fijar, que llegaron a un vasto territorio y de esta manera se adueñan de él para hacer un periodo de ¿qué? Conquista y colonización, en el cual van a dominar la gran mayoría países españoles, portugueses, ingleses y en menor escala francés, ¿cierto? De ahí vamos a iniciar a nosotros. Nosotros ya sabemos esos acontecimientos, ¿cierto? Ustedes ya han escuchado cuáles son los pueblos indígenas, ya han escuchado cuál fue el proceso de conquista, cuál fue el proceso de colonia, y ese proceso de colonia duró, pues obviamente, como 3 siglos o más de 300 años, ¿cierto? Hasta el punto que van a llegar a independizarse, pero vamos a ver qué es eso, ¿cierto? Por eso vamos a decir que América Latina en la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a mencionar la independencia de América Latina principalmente fue un periodo de sueños y esperanzas, de cambios primordialmente en qué? En la forma en cómo los tenían dominados, colonizados, sometidos, ¿cierto? Por eso vamos a decir que ese periodo de independencia se va a caracterizar primordialmente porque las personas que habitaban este territorio querían un cambio definitivo de cómo estaban ellos organizados. Pero vamos a nosotros a mencionar qué causas fue las que dieron para que ese territorio buscara esa independencia. Pero antes de ver las causas, vamos a mirar este pequeño mapita, o estos dos mapitas, primordialmente, ¿cierto? ¿Qué me está mencionando el mapa? Miremos bien. Uno, que está al lado izquierdo, me está diciendo cómo fue ese periodo de colonia, ¿cierto? Donde no se llamaban como hoy en día los países, sino que se llamaban como virreinatos. Entonces estaba el virreinato de Nueva España, todo lo que era Centroamérica, virreinato de Nueva Granada, todo lo que tiene que ver con Colombia, Ecuador y Venezuela, el de Perú, virreinato de Perú, el de la Capitanía General de Chile, el del Río de la Plata, que principalmente va a ser Argentina, Uruguay, Paraguay, y el virreinato de Brasil, que va a ser, pues obviamente, Brasil. Y obviamente aquí las Guyanas, que van a ser unas inglesas, holandesas y francesas, por eso le corresponden también a países europeos, pero que ya cuando se ve el proceso de independencia, pues esto ya se van a convertir en países. ¿Cuáles van a ser los países? México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Guyana Francesa, Surinam y Guyana, que fueron los que ustedes ya mencionaron la clase anterior. ¿Sí se acuerdan? Que ustedes ya mencionaron todos estos países, pero para que se vivieran estos países, estos virreinatos tuvieron que independizarse. ¿Independizarse de quién? De España, de Portugal, de Inglaterra, de Holanda, de Francia, ¿cierto? Para volverse países independientes. ¿Qué fue lo que causó para que esto se viera? Aquí las vamos a tener. Miren y verán. Nos dice, causas de la independencia en América. ¿Qué es la independencia de América? Fue un proceso que se inicia en la década del siglo XIX, en la que la sociedad colonial se cansa definitivamente del dominio español y portugués. Pero ¿qué fue lo que influyó para que eso cambiara? Causa principal, independencia de Estados Unidos, ¿cierto? Es una de las causas. ¿Cuándo se firmó? Acuérdense que esa la vimos, 4 de julio de 1776, se va a ver la independencia de Estados Unidos, ¿cierto? Y que es la que va a generar entonces que los países latinoamericanos busquen cómo ya no tener más que rendirle cuentas al rey en España. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la otra? Malestar criollo.
¿Qué quiere decir el malestar criollo? Acuérdense que lo dijimos, los criollos eran los hijos de españoles, pero nacidos en tierras americanas. ¿Y cuál era el malestar de ellos? Que ellos no podían tomar decisiones políticas, que ellos no podían acceder a cargos políticos, ¿cierto? Y entonces, pues eso generó que estas personas empezaran a tener como ese inconformismo hacia quiénes, hacia los españoles. ¿Cuál es la otra causa? Que los criollos se organizaron por juntas de gobierno. ¿Cómo se van a organizar como juntas de gobierno? Porque hay otra causa también, la invasión francesa a España. ¿Quién invadió a Francia? Acuérdense que cuando nosotros dijimos que hubo una revolución francesa, posterior a eso llegó Napoleón Bonaparte. Y Napoleón quería extender a Francia y de esta manera dominó a España. ¿Qué pasó con España? Que él destronó al rey. ¿Para dónde lo mandó? Al rey Fernando VII, para la cárcel. Entonces, al no haber rey, pues, ¿qué hicieron las colonias aquí en América Latina? Se organizaron en juntas. Es decir, empezaron a buscar la forma en que ellos podían también dirigir y gobernar sus territorios. ¿Qué pasa también? Que ellos tampoco es que estuvieran buscando totalmente la independencia. Pero como vieron que habían países como Estados Unidos que ya eran independientes, pues obviamente influyó mucho, ¿cierto? Y que aparte empezaron a surgir las ideas liberales. Estas ideas liberales surgen cuando se da la Revolución Francesa. Estas ideas liberales van a ser otra causa, ¿cierto? Porque esta es la que les va a permitir que ellos empiecen a organizarse, a mirar quiénes son los que van a liderar el proceso, quiénes son los que se van a enfrentar contra lo que van a hacer el ejército del rey, ¿cierto? Para poder estos buscar su independencia. Ya tenemos las causas, ¿cierto? Ya las mencionamos, las repito otra vez. Dependencia de Estados Unidos, malestar criollo, creación de juntas, invasión francesa a España, ideas liberales, revolución francesa, que son las primordiales para que entonces estos países de aquí latinoamericanos dijeran, no más, no queremos que nos dominen, no queremos más sometimiento, buscamos nuestra independencia. ¿Listo? Y pues obviamente, cuando se va a dar todo el desarrollo, pues ellos van a independizarse en fechas cada uno de los países totalmente diferentes, ¿cierto? Colombia está en 1819, Venezuela en 1821, prácticamente todos estuvieron como muy seguiditos, porque eso es como contagioso, ¿cierto? Si este quiere hacer esta cosa, entonces el otro también lo quiere hacer y rapidito lo buscaron y lo hicieron. Ahí tenemos. Es como algo que tienen las personas, que por ejemplo, alguien tiene una idea, entonces se la cuenta a alguien, al otro, y el otro la toma como idea suya y luego la reparte. Y así correcto, pues. Exacto. Y eso sucedió en América para ese tiempo cuando se dio el proceso de independencia. Estos llegaron con esas ideas y bueno, hagámosle a ver, mijitos, que tocó empezar a hacerlo, ¿cierto? Entonces, miren que ahí ya están más especificadas. Las causas, las ideas obviamente de las liberales o de la ilustración, el proceso de independencia de Norteamérica, el descontento de los criollos y el vacío que había por parte de que ya no estaban los españoles. ¿Cuál fue el proceso que se va a vivir o cuál es el desarrollo de esa independencia? Primordialmente van a haber dos etapas. Una, ¿cuál va a ser? La guerra de independencia y otras, pues obviamente derrocar el reinado de Fernando VII, ¿cierto? Por medio de las guerras que ellos realizan. Y de esta manera ellos hacen esa creación de juntas revolucionarias para poderse llegar a independizar. ¿Quiénes van a ser los principales personajes? Mírenlos, ahí están. Hidalgo y Morelos, principalmente para México, para lo que va a ser el virreinato de la Nueva España. Simón Bolívar para el virreinato de la Nueva Granada, que ya dijimos quiénes están constituidos. San Martín para el virreinato del Río de la Plata, que son los que van a estar en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. ¿Sí ven? Prácticamente estos personajes son los que lo van a liderar. Y obviamente muchos criollos se van a unir, porque no son solamente ellos únicos. Muchos otros se unieron dentro de ese proceso para buscar independencia como tal. ¿Listo? Veamos que entonces cuando se hace todo el desarrollo, la guerra, el enfrentamiento, luchan, muchos van a tener que ser ejecutados, ¿cierto? Muchos van a ir a ser fusilados, porque en la época los fusilaban, los colocaban de espaldas y toda aquella idea revolucionaria la callaban, entonces los mataban, pero no se quedaron ellos ahí. Ellos no dijeron, ay, aquí nos mataron y nosotros no vamos a hacer nada. No, al contrario, antes más rápido buscaron cómo organizar y cómo buscar su propia independencia como tal, ¿cierto? Para ello, pues entonces, ¿cuáles van a ser esas consecuencias? Pues como cuando uno vive sometido varios años, pues no sabe qué hacer después de que lo sueltan a la calle. Tengan ustedes un perrito amarrado mucho tiempo y lleguenlo a soltar, pues el perrito no sabe ni qué hacer, ¿cierto? Lo mismo sucedió con estos países independientes. Entonces hubo una fragmentación política
enfrentamientos entre los nuevos países. Por eso nosotros vamos a hacer la Gran Colombia, Ecuador, Venezuela, Colombia y Panamá, pero posteriormente ya no vamos a hacer sino solamente Colombia por un lado, Venezuela por el otro, Ecuador por el otro y Panamá por el otro, porque no pudieron organizarse. España obviamente pierde todas sus colonias, excepto Cuba, Filipinas, Puerto Rico y los archipiélagos del Pacífico, pero que años posteriores estos también se van a independizar. Y va a haber como un cambio social y nuevas ideas, principalmente cuando van a surgir dos ideologías. ¿Cuáles van a ser esas ideologías? Federalistas y centralistas, ¿cierto? Que posteriormente para el caso de nosotros van a ser los partidos liberales y conservadores. ¿Listo? Hasta ahí, miren que acá prácticamente está como resumido lo que necesitan de tomar apuntes. ¿La puedo cambiar? Bueno, me espero un momentico nomás. Profesor, última realismo y qué, o cómo fue que al final la última. La última consecuencia a las convulsiones sociales y neocoloniales, pero podemos decir ahí que es el surgimiento de los partidos políticos con los ideales de federalismo y centralismo para posteriormente ser liberales y conservadores. Profe, ¿qué podemos escribir en desarrollo? En el desarrollo es el proceso, mira, creación de las juntas revolucionarias, 2 etapas, guerra e independencia, obviamente desvincularse del reinado de Fernando Profe, VII. más lento. Ahí, y la derrota definitiva de los españoles. ¿Listo? ¿La puedo cambiar de ahora sí? Ah, profe. Vamos Sí. a ver. Bueno, voy a esperar un minutito más. Profe, es necesario decir cuáles son las colonias que sí les quedaron. No, no necesariamente. No. Solamente que España sí perdió todo. Y Portugal también perdió. Por eso les tocó ir a ver si podían algo en África y en Asia y les tocó ya pues lo más poquito. ¿Listo? Bueno. De esta manera, Eso. con los apuntes que ustedes tomaron, van a hacer esto. Esa información me la van a organizar en este mapa conceptual. Pero pues obviamente aquí no se puede, ¿no? Van a coger su cuaderno de forma horizontal, van a escribir como título Independencia de América Latina, van a colocar qué es, van a mencionar los países, la mayoría, van a decir, ay, miren, causas, yo escribí mal causas, van a escribir las causas, los personajes y las consecuencias. ¿Listo? Profe, colocó hasta mal independencia, colocó independencia. Ay, vea eso. Por lo que está en mayúscula no salen los errores. ¿Listo? ¿Ya copiaron este formatico? ¿Ya lo copiaron? Señora. Bueno, por 2 minuticos con eso, entonces yo ya dejo de compartir pantalla y empiezan a elaborar su mapa conceptual. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es la actividad que me van a entregar. Vamos a hacerla de una vez. De una vez porque me van a leer qué información fue la que colocaron en los cuadros. Ah, se hace ya. Ah, Señora. ¿Listo? Ay, pero verdad que yo dije que el video lo vamos a ver para complementar. Bueno, ¿ya tienen el mapa conceptual? Voy a dejar de compartir la pantalla. Uy, profe, espere, que empiecen a jugar. Disculpen. Bueno, les salió el tiempito para que lo hagan. Para que lo escriban, porque igual ahorita lo llenan. ¿Cómo así, profe? No entiendo. ¿Ya me entiendes? Pues lo del mapa conceptual, o sea, toca copiarlo así como está y luego llenarlo con la información que anotamos. Con lo que exacto, sí señor. Sí. Pero lo tienes que hacer de una vez. Eso lo vas a hacer de una vez.
¿Dónde estás? Sí. Acá está. Listo. Perdón, es que se me olvida. No lo voy a posar. Profe, y lo del mapa conceptual. Sí, no, nada. Bueno, que por menos tengo el micrófono abierto. Profe, en lo de los países, ¿son los países de actuales o los países de esa época? O sea, los virreinatos. No, coloquemos los actuales. Los de la época eran virreinatos, aunque sí debió habernos faltado ver ese pedacito. Los actuales, pongamos. Profe, o sea, actuales, ¿cómo así? ¿Cómo quedaron después de independiente? ¿Se acuerdan que ustedes ya los mencionaron? Ah, ¿esos? Ah, yo pensé que los que habíamos anotado. Bueno, Sí. Pueden colocar, eran virreinatos y quedaron los siguientes. Entonces pueden mencionar algunos. No hay necesidad que los coloquemos todos porque la clase pasada, acuérdense que hicimos una actividad exploratoria y ustedes ya los mencionaron. Los más relevantes. Correcto, sí, señor. Aunque pues todos son importantes, ¿no? Pero pues, para no extendernos tanto entre los países. Bueno, listo. Ahora sí dejo de compartir la pantalla. Ahorita me van mostrando qué es lo que ya han hecho. Listo. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Profe, en el mapa decía cosas. Causa, sí, perdóname. Escribí como muy rápido. Casi la embarro. Me disculpas.